Escuela normal número 3 de Nezahualcóyotl. Alteración del análisis en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Docente titular del curso, Rubén Tobar Medina. Docentes en formación, Crespo Vázquez Dayani Selene y Pantoja Escobedo Angélica. Como propósito de este video es informar a todo público en general sobre la agnosia en los niños, así como los tipos de agnosia que existen entre la edad de 3 a 6 años y cómo afectan en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Introducción. En este video hablaremos sobre la agnosia, dificultad que altera el lenguaje oral y escrito. Para ello retomaremos su definición, causas, características y algunas fichas de intervención para el trabajo con alumnos de preescolar. Agnosia. Definición. Se trata de una dificultad que presenta una persona o un paciente en ámbitos sensoriales. Dicho paciente o persona tiene dificultades para reconocer sujetos, objetos, colores, cosas, formas y tamaños. Pero a pesar de tener esta condición, no falla la memoria ni tiene pérdida de los sentidos, bien sean visuales, auditivos, gustativos, olfativos o de tacto. Causas de la agnosia. Puede ser causado por lesiones graves en la cabeza, traumatismos o infecciones cerebrales, o ser heredado por algún familiar que haya presentado el mismo cuadro diagnóstico. También puede presentarse por accidentes cerebrovasculares, trastornos neurológicos o demencia. El diagnóstico afecta más que todo en el área de los lóbulos occipitales y parietales del cerebro, lo que trae como consecuencia la pérdida de las habilidades cognitivas en solo algunas áreas cerebrales. A continuación tenemos los tipos de agnosia. Una de ellas es la agnosia auditiva. Esta se denomina una discapacidad para el reconocimiento de estímulos que se reciben vía auditiva, sin que exista un defecto sensorial asociado. En la agnosia auditiva se deben dar los síntomas o signos descritos para todas las agnosias. Este tipo puede ser específica para ruidos, para las palabras y para la música. Algunos síntomas que presentan son que los niños no distinguen el lenguaje de un sonido musical o de ruidos de la naturaleza. También puede producirse un déficit asociativo que se caracteriza por la incapacidad para emparejar sonidos idénticos aunque el niño no lo reconozca. A continuación tenemos la agnosia táctil. Se denomina una discapacidad para reconocer objetos por el tacto. Existen dos subtipos de agnosia táctil, conocidos como asterognosia y agnosia táctil pura. En la asterognosia se produce un déficit en el reconocimiento de objetos, con alteraciones simultáneas de las funciones somestésicas elementales, que es la temperatura, el tacto, la sensibilidad al dolor, la discriminación espacial, la sensibilidad para la vibración, la discriminación de texturas, entre otros. Este subtipo de agnosia táctil no suele ser muy incapacitante siempre que la visión se conserve y no exista algún tipo de agnosia visual. En la agnosia táctil pura, las funciones somatosensoriales básicas como la percepción del frío, el calor, el dolor, la presión y la sensibilidad están preservadas. Este subtipo aparece con poca frecuencia y suele estar asociado a trastornos menores en las sensibilidades elementales. A continuación tenemos la agnosia verbal o sordera verbal. Se produce debido a la interrupción de las fibras de ambas proyecciones auditivas ascendentes al área auditiva del lóbulo temporal izquierdo. En este tipo de agnosia puede aparecer los siguientes síntomas o signos. El niño o el adulto no comprende el lenguaje sin que exista ninguna evidencia de afasia.
Al igual que la escritura la escritura al dictado y la repetición también están alteradas. El lenguaje escrito y el oral es prácticamente normal y se diferencia con la afasia de Wernicke y la afasia transcortical. Los sonidos suelen reconocerlos bien en el caso que sea un tipo de agnosia pura, y algunos niños tienden a reconocer mejor las palabras si se las hablan despacio, si se utilizan palabras de alta frecuencia y si se las hablan de frente y exagerando los movimientos labiales. En ciertos casos, los niños están en la capacidad de identificar el contenido efectivo del lenguaje, aunque no sean capaces de comprender el significado de las palabras. Por otra parte, también tenemos la agnosia olfativa. La agnosia olfativa es una discapacidad para percibir los aromas u olores de manera temporal o definitiva. Se le llama también anosmia, cuando el periodo de tiempo de pertenencia de la discapacidad es corto, puede deberse a un simple resfriado, pero existen otros trastornos o traumatismos que pueden provocar su aparición de forma definitiva o más prolongada. También pueden diferenciarse dos subtipos de anosmia. Una de ellas es la congénita, causada por factores genéticos que pueden ser diagnosticados desde que los niños tienen 10 años, porque este está en la capacidad de comentar sus síntomas, y el otro tipo es la traumática. La traumática se, se asocia por un accidente que afecta a los nervios o las células que llevan la información a las neuronas del cerebro. Por último, tenemos la agnosia corporal. Esta también se conoce como somática y se define como la incapacidad para reconocer o localizar las partes del cuerpo. Existen dos tipos de agnosia corporal, que es la hemiasomatognosia y la autotopoagnosia y la agnosia digital. La hemiasomatognosia se define como la incapacidad para detectar, orientarse o responder a estímulos que se presentan contralateralmente a una lesión cerebral con ausencia de trastornos sensitivos, sensoriales o motrices elementales. Esto quiere decir que consiste en la falta de reconocimiento del propio hemicuerpo, o sea, la mitad de nuestro cuerpo. Por otra parte está la autotopoagnosia. Se caracteriza por la incapacidad para localizar algunas partes del cuerpo, eh, también para señalar en su propio cuerpo y en en el de las demás personas la parte del cuerpo que se les solicita. Sin embargo, sí son capaces de identificar las partes de los objetos como la silla, las bicicletas, las casas, entre otros. Y la agnosia digital se define como la incapacidad o la discapacidad para nombrar los dedos o identificarlos. Los niños con esta agnosia suelen tener problemas para denominar los dedos, mostrándolos en el orden verbal e identificar los dedos en tareas no verbales, como señalar en un dibujo los dedos que otras personas les toca. Ficha de intervención 1. Objetos iguales. En esta ficha de estimulación cognitiva para trabajar la agnosia, el paciente, guiado por el terapeuta, tiene que señalar los objetos que son iguales. Además, debe de tener en cuenta que las opciones están giradas. Podrá elegir desde un nivel fácil hasta uno más avanzado según las necesidades de cada usuario. A continuación les explicaré un ejercicio para trabajar con niños con alguna
algún tipo de agnosia. En este caso, se hablará sobre identificar colores. En esta ficha de estimulación cognitiva es para trabajar la agnosia en los niños, como ya lo mencioné, que tienen que identificar el color pedido entre un conjunto de colores. Esta actividad puede realizarse en grupo, siguiendo estos pasos. El primero es colocar las tarjetas de colores en una pizarra o tablero. A continuación, los participantes deben sentarse evitando los estímulos ambientales distractores. Por turno, los participantes se levantarán y quitarán todas las tarjetas que sean del mismo color. En este caso, quitarán las tarjetas moradas y así sucesivamente. En esta parte se trabaja la agnosia visual para que nosotros observemos si el niño realmente tiene esta parte de, pues sí, bueno, o sea, para trabajar la agnosia visual en el niño y esto le ayude a él a poder ir trabajándolo y identificando. Como conclusión, tenemos que la agnosia es una discapacidad en la cual un individuo afectado no puede reconocer y determinar objetos, personas, sonidos, formas u olores, aunque el sentido afectado no es defectuoso y no hay amnesia importante, pérdida de la memoria o problemas con la atención. Por lo tanto, la agnosia se produce por una lesión traumática, por un infarto, un tumor o un absceso. Asimismo, puede producirse por la degeneración de las áreas del cerebro que se encargan de la percepción, la memoria y la identificación, entre ellas la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.